que están en la música no han podido venir, pues ahí está. Bueno, gloria a Dios. Ya nos tenéis aquí otra vez. Faltamos la semanita pasada, pero seguro que ha sido de bendición. El hermano Miguel que compartió. Amén. Aleluya. Sí. Mi consuegro, por cierto. Gloria a Dios. Pues ¿sabíais que en Jesucristo tenemos redención plena? ¿Cuántos lo sabíais? Amén. Pues nada, ya acabó la predicación, ya me puedo ir. Si ya lo sabéis todo, gloria a Dios. Pero también hay algo que quizás no sabíais. ¿Sabíais que se calcula que hay ahora mismo en el mundo cerca de 4.200 religiones? Y la humanidad hoy día, a pesar de todo lo que hay, sigue y sigue buscando cosas nuevas. Se les hace corto con todo lo que hay, no se satisfacen con nada, muchos. Con nuevas creencias, nuevas sensaciones, nuevas emociones, algo que verdaderamente le llene su vida y les haga sentir bien. Desgraciadamente también son millones y millones los que aún no han encontrado esa forma de vida que les pueda traer alegría y gozo. Porque eso dice hoy que contento estoy. No sé hasta qué punto el término contento, pero lo que sí es cierto, alegría pueden tener momentánea, pero el gozo solamente puede venir de parte de Dios. Amén. Pero hay algo mucho más importante y es el hallar la paz interior. Te podrás reír mucho, podrás llorar, podrás pasártelo muy bien, pero al final tienes paz interior. Qué importante es, ¿verdad?, tener la paz interior. Y dijo Jesús que la paz que Él nos da no es la paz que nos da el mundo, no es lo que muchos creen que es paz. Vemos como gran parte de la humanidad va de un lado a otro sin rumbo y sin dirección, ya que no encuentran nada que pueda llenar ese vacío que les impide precisamente ser felices en plenitud hasta llegar al punto de gozarse. Hay algo muy gráfico que define plenamente esa situación de gran parte de la humanidad. Y es lo que nos cuenta el apóstol San Mateo en el capítulo 9, verso 36, cuando dice, hablando de Jesús: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese fue el sentir de Jesús. Se conmovió su corazón. ¿Por qué? Porque vio Jesús en la situación que estaban. Estaban muertos espiritualmente. Literalmente lo que Jesús dijo es que estas multitudes estaban completamente descarriadas y sin dirección. Y dime, cuando una persona, cuando una multitud está descarriada, quiere decir que no tiene ningún rumbo, no sabe a dónde ir, si al norte, al sur, al este o al oeste. Estaban sin dirección, porque verdaderamente no tenían a nadie que les marcara ese rumbo que debían llevar y la dirección por donde hallar esa alegría y el gozo de los cuales estaban careciendo. Pero esto hablamos en la época de Jesús. Pero cuidado, que hoy día no ha variado ni un milímetro. Son millones los que se encuentran en estas circunstancias. Y también somos, al igual que entonces, los hijos de Dios, los que tenemos que mostrarle
esa dirección. Esa situación les estaba llevando a una situación de perdición total, así de claro. Y alguien tenía que mostrarles el camino que pudiera redimirles. ¿Para qué? Para que pudieran recuperar aquello que quizás y sin duda sus padres habían perdido. Y ellos se encontraron, ¿cómo? Sin rumbo, sin dirección, pero algo muy triste. Se encontraron también sin herencia. Y ya no una herencia material. No hablamos de dinero ni de tierras. No hablamos de riquezas físicas, que las pueden robar, como nos dice la palabra. La polilla se puede comer todos los billetes de 500 que tengas escondidos. Se puede deteriorar muchas cosas. Cuando he dicho lo de 500 escondidos, alguien se ha reído, alguien los tiene. No, me digo porque no tengo. No, digo, a ver si me van a sorprender hoy por la mañana. Sino una riqueza, lo que no tenían de herencia era una riqueza espiritual, una riqueza interior, que nunca nadie les podría robar, una riqueza que les iba a dar alegría, les iba a dar gozo, y algo más importante, esa riqueza espiritual les daría una vida eterna. Y hoy día igual. Y Jesucristo, ¿sabéis una cosa? Es la garantía plena de esa redención que el mundo necesitaba y hoy también necesita el mundo. Eso solamente tiene un coste de amor, y se llama fidelidad a Cristo. Amén. No necesitamos nuevas sensaciones, no necesitamos nuevas emociones, ni caer en las garras de falsos profetas, ni de maestro alguno que te promete cosas que nunca de antemano va a poder cumplir. En Jesús lo vamos a tener todo. Recordemos lo que Él dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Quizás muchos te puedan decir esto. Oye, María, Manolo, Pepe, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te voy a decir por dónde te tienes que ir. Yo te voy a decir una verdad como un templo y vas a ver qué vida te vas a meter. Sí, allí calentito en el infierno, como te fíen mucho. Quizás muchos, ya digo, que te podrán decir esto, pero no existe nadie más que Jesús que te lo haya demostrado. Y ahora quiero llevaros a la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, empezando por el verso 8. Y dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Atentos, como decía el otro, ojo al dato, que aquí la palabra nos está poniendo en guardia, nos está encendiendo la alarma, nos pone en la alerta para que en ningún momento seamos engañados, porque los hay con mucha sutileza y te están engañando y no te vas a dar ni cuenta, ya que sin darnos cuenta, ya digo, quizás, y en muchos casos sin duda, podríamos ser botín y muy aprovechable de muchos. Hay muchos que van a venir a aprovecharse, no van a venir a darte, no van a venir a ofrecerte, van a venir a aprovecharse. Pero como decía el otro, los hay tan sutiles que te piden que parece que dan, ¿a que sí? Hay a veces que te piden que parece que te dan. Y el diablo, no olvidemos que es el padre de la mentira. Como todos sabemos, vino a engañar,
a matar y a destruir. Y nunca le faltan peones para ponerlos a trabajar y que vayan por cada uno de nosotros. Pablo, como hemos visto, habla de filosofías que era entonces, y hoy también, se usa el método para engañar a las personas, a la gente. Fijaros en una cosa. Las filosofías a las cuales se refiere el apóstol Pablo son sistemas de pensamientos edificados sobre un terreno puramente racional que deja a un lado toda posibilidad de revelación divina. ¿Qué quiere decirse? Que ahí hay 100% chicha, carne. Cuando el verdadero filósofo, el filósofo de verdad, ha de ser en todo momento un buscador incansable de la verdad. Cuidado, hay algo muy cierto, y es que la verdad no se halla, en lo que llamamos sabiduría, entre comillas, humana. No olvidemos que también nos habla de tradiciones. ¿Cuántas veces hemos hablado de las tradiciones, del peligro que tienen las tradiciones, cuyo significado es entrega, transmisión, herencia? En el original griego, la palabra es paradosis y define algo recibido del pasado, bien sea cultural, bien sea doctrinal, bien sean actitudes, o una pura disciplina heredada. Todo cosa de hombres. Os diré algo importante. Aun por mucho, fijaros bien, aun por mucho respeto que tengamos a nuestros mayores, aun por mucho que los queramos, nunca las tradiciones no deben estar por encima de la verdad bíblica, es decir, por encima de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído, mi padre hacía esto, mi abuelo también, pues yo también? Pues otro que ha caído, ya sois 3. Denominaciones y personas han caído en este gran error que claramente denuncia el apóstol Pablo. Pero vamos a seguir con el verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, en él está encarnada. ¿En quién? En Cristo. Y vosotros estáis completos todos. No quiero decir que si os falta algo, no miréis el bolso, la señora, ni nada. Estamos hablando de otra forma de plenitud. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué perdonó? Todos. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí se quedó todo lo que el enemigo tenía contra cada uno de nosotros. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Gloria a Dios. Fijaros que dice despojando. Si miramos el original del griego, claro, porque sabéis que primero se escribió en griego, el verbo, un nombre rarito, apekdiomai,
que significa arrancar toda dignidad de poder, es decir, despojar de toda autoridad, quitar toda influencia. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario con el diablo. Y eso solo lo puede hacer aquel que venció dejando al enemigo totalmente derrotado. No olvidemos nunca que Jesús ganó esta batalla para nosotros, no para nadie más, para ti, para mí, para que pudiéramos disfrutar cuando Dios disponga de esa vida eterna en el cielo. Y sigue el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Les está hablando de las observancias rituales del judaísmo tomadas de las escrituras, así como de la historia del pueblo hebreo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él, ¿por qué tenemos que someternos a cosas que vienen de parte del hombre y no vienen de parte de Dios? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿quién? De hombres, no de Dios. Cosas que todas se destruyen con el uso, tales como tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué bueno e importante, hermanos, es saber y creer firmemente que en Cristo y solamente en Cristo tenemos nuestra redención plena y completa. No hay otra manera. Es por eso que tenemos que permitirle a Cristo que nos traiga libertad espiritual y plenitud en Él. Tenemos que dejarnos llevar, tenemos que entregarnos de corazón a Él para que todo esto Él en nosotros lo pueda hacer posible. Como cristianos maduros, que se supone que somos, tenemos que aprender la forma y manera de poner a prueba el qué, las diversas doctrinas y filosofías que cada día abundan en este mundo que vivimos y que cada día salen nuevas y nos están acosando y nos están tentando para que caigamos, ya que en Cristo tenemos plenitud y tenemos que tratar por encima de todo de vivir esos beneficios, tenemos que tratar de vivir esas bendiciones de nuestra redención, porque para eso Cristo murió en la cruz, para darnos esa libertad y tener esa redención que ahora mismo tenemos. Gloria a Dios. Por eso, siendo ricos en Cristo, no podemos vivir en ningún momento una vida de pobreza espiritual. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, no podemos vivir pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque eso indica que verdaderamente no lo tenemos. El apóstol Pablo define
como una gran lucha la preocupación por los cristianos de Colosas, como hemos visto. Y eso sería también extrapolable ¿a qué? A los cristianos que hoy día estamos aquí en este mundo. No ha cambiado. De los colosenses a nosotros hay cosas que no han cambiado nada. Pablo había recibido informes sobre la firmeza de la fe de los colosenses y le había producido gozo. Pablo tenía noticias de los colosenses y sabía que eran hombres de fe, que eran esforzados, y eso traía a su corazón gozo. Pero Pablo, cierto es que hasta donde sabemos nunca había estado en Colosas, no los conocía, pero su fama de fuertes en la fe había llegado a Pablo y Pablo se gozaba. Nosotros quizás no podamos viajar a muchas partes del mundo, pero el testimonio que pueda dar hoy día aquí, labradores del reino, puede traspasar fronteras. Porque hoy día, ahora mismo esto, lo van a ver en YouTube y pueden ver cómo funciona Labradores del Reino, cuál es la fe de Labradores del Reino, a quién entrega su vida cada miembro de Labradores del Reino. Y eso es para testimonio, para la gloria de Dios y para animarnos a seguir adelante. Pero él conocía y tenía muy claro los peligros que se enfrentaban los colosenses. ¿Por qué? Porque Pablo conocía bien al enemigo de nuestras almas. Pablo conocía bien que ese enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda. ¿Sabéis una cosa? Va a usar personas para que caigan. Y por eso es la preocupación de Pablo de exhortarles y advertirles del peligro que corren, aun por fuertes que estén en la fe. Y no varían de los que nos enfrentamos a nosotros hoy día tampoco esos peligros, aun a pesar de los siglos que hay de diferencia. Como falsos maestros que lejos de darles libertad que les prometen, porque hay muchos que prometen mucha libertad y luego nada de nada, porque la realidad es todo lo contrario. Le llenan de ataduras, de cargas humanas. Pablo se regocija en la libertad que la muerte de Cristo da a todos aquellos que le aceptan, porque sabe las consecuencias que trae, porque sabe que todos aquellos que aceptan a Cristo, que lo tienen en su corazón, saben que por fe y por gracia van a disfrutar de toda una vida eterna. Por eso Pablo se regocija y les anima. Y dice: queridos hermanos colosenses, adelante, seguid así, fortaleceos cada día más en vuestra fe. Y si estuviera aquí Pablo donde estoy yo ahora, os diría: queridos hermanos de labradores, seguid así, firmes en la fe. Cristo viene pronto y nos vamos a gozar en su presencia. Amén. Y hay verdadera recompensa para todos aquellos que permanecen fieles al Señor. Por tanto, esta libertad no hemos de permitir que nadie nos la robe. No podemos permitir que nadie nos engañe. Ninguna circunstancia, ningún problema. Nosotros tenemos que mirar el horizonte. No podemos mirarnos los pies, tenemos que mirar el horizonte. Porque nuestro horizonte es Cristo. Amén. Y nuestra meta, el reino de los cielos. Amén. Sabemos que no existen datos, como decía hace un momento, si Pablo llegó a visitar Colosas y la Odisea. Él había viajado 2 veces por la provincia de Frigia, predicando, pero no llegó nunca a Colosas ni a la Odisea. Sabemos que en un caso el apóstol Pablo deseó entrar en Asia, pero que el Espíritu Santo se lo había impedido. De ahí que visitó por la ruta del norte. Cierto es que contaban con ese gran afecto por parte de Pablo, aunque Pablo físicamente no hubiera estado allí. Pablo en el Espíritu
los amaba porque se veía la fe y el amor que había entre ellos y para los demás. Y para un hijo de Dios, para un siervo de Dios, sea donde sea, le tiene que causar alegría y gozo y gratitud al Señor por la obra que está haciendo donde quiera que esté. Pablo sentía verdadera pasión por toda la iglesia del Señor, donde estuviera, aunque hubiera solamente un miembro que creyera en Cristo. Era franco, tenía todo el convencimiento, era sincero, los amaba y los exhortaba y los animaba a seguir extendiendo el Evangelio por el mundo. Pablo oraba para que pudieran alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos para qué estamos aquí. Es necesario que comprendamos, pero una vez que hemos entendido, no podemos pararnos ahí. Tenemos que pasar a la acción. 3 puntos muy claves: oración, acción y fe. Ora, muévete, no pares, predica y ten fe que eso va a dar fruto. Amén. Muchos piensan que la espiritualidad es el vínculo que unen a los creyentes, ¿verdad? Hoy qué espirituales somos todos, estamos uniditos en una piña. Y no es así, no es así. Os habéis quedado con las ganas. Ya que el lazo que une a los creyentes, ¿sabéis cuál es? El amor, la pura esencia de Dios. Es el amor, no lo espiritual que tú seas. Por ejemplo, en Juan 13, verso 35 dice: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Anda, dile al de al lado: ¿tú tienes amor por mí? Bueno, pues ahora poneros la mano en el corazón el que se lo habéis dicho y que os conteste. Podemos decir que la iglesia actual pasa por los mismos peligros que pasó la iglesia de Colosas. Pablo los alerta contra las falsas enseñanzas y con la sutileza que las enseñan, porque son muy sutiles, como se dice coloquialmente, son muy cucos. ¿Cómo me lo he colado sin darme cuenta? Eran verdaderos seductores con las palabras. Está muy claro que cuando alguien miente y no dice la verdad, porque por lógica si miente no dice la verdad, eso sí que lo habéis entendido, ¿no? No lo tengo que explicar. Usa tácticas de oratoria y palabras persuasivas para convencer a sus oyentes. Os digo una cosa que todos sabemos, y esto hoy día en España lo vemos cada día en cierta clase social. No escuchamos una verdad ni aunque los maten. Amén, así es. Yo sabía que por fe antes me iba a dar la razón. E incluso en la predicación del Evangelio los hay que engañan también, ¿eh? No penséis que por leer la palabra que los hay que engañan. Y no les dejan discernir. La consecuencia es grave, ya que son muchos los que siguen a las personas en vez de seguir al Señor. No tenemos a la orden del día. Ay, voy a ver si cojo un autobús o el tren porque predica el hermanito no sé cuánto a 500 kilómetros. ¿Vas a escuchar al hermanito o vas a escuchar la palabra de Dios que te dice el hermanito? Ese problema existe hoy día. Se siguen a personas y no se sigue la palabra de Dios. Cualquier cosa que oigamos hemos de evaluarlo y contrastarlo con la palabra de Dios, así como el testimonio del Espíritu Santo.
Es decir, que quiero que cuando acabe el culto lleguéis a casa, si lo veáis en YouTube, decir, a ver si me ha engañado el pastor. Voy a comprobarlo con la palabra todo lo que ha dicho. Y si os he engañado, cuando vengáis el domingo que viene, me corréis a gorrazos por aquí. A quien le vea con gorras se la va a ganar, porque eso es que nos hacían. Gloria a Dios. Todos sabemos que recibir a Cristo solo es el principio. Eso es lo facilón. Y después llega lo difícil, el permanecer en fidelidad a Él. Ese primer amor, qué bonito, ¿verdad? Cuando nos convertimos. Todo nos gusta. Hasta el hermano que 2 años después nos cae mal, cuando entramos por la iglesia, qué maravilla, qué maja, qué majo. Y mira que su cara no me gustaba, pero es muy majo. Y cuando pasan 2 años, dice, jo, qué razón tenía, ¿eh? Ni su cara ni cómo es. El primer amor. Eso muchas veces pasa como en el matrimonio, ¿no? Muchos matrimonios. El primer amor. Cuando ya se jubilan, no tiene nada que ver. Tristemente, ¿eh? Porque cuando más años de matrimonio, más feliz tenía que ser uno. Bueno, tú y yo lo somos, ¿no? Te lo noto la cara. Por tanto, hemos de vivir como corresponde a nuestra profesión de fe cristiana. Pablo les decía a los colosenses que su vida cristiana ha de estar como conforme a las enseñanzas que han recibido. Claro, Pablo se habla de las enseñanzas que hemos recibido de la palabra. El problema es las enseñanzas que haya recibido cada uno y que las haya recibido. Por eso nosotros aquí en Labradores, y la pastora especialmente que es quien da las clases, quiere que estéis todos preparados. Porque cuanto más estudiemos, más escudriñemos la palabra, menos oportunidades le vamos a dar al enemigo de que nos engañe. De modo que la realidad espiritual de Cristo ha de reflejarse siempre en nuestra manera de vivir. Sí o sí, no hay vuelta de hoja. Es decir, nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros. Amén. Tenemos, si miramos la palabra solamente por encima, podemos encontrar muchas citas que nos muestran cómo debemos caminar en Cristo. Yo os voy a poner algunos ejemplos para que los veáis tranquilamente en casa. Por ejemplo, en 2 de Corintios 5:7 nos habla de caminar en fe. El cristiano ha de caminar en fe. En Gálatas 5:16 nos habla de caminar en el Espíritu. En Efesios 5:2 de caminar en amor. En Efesios 5:15 de caminar con sabiduría. Eso quiere decir que si quieres tener sabiduría, tienes que pedírsela al único que te la puede dar, al Señor. Amén. En 1 de Juan 1:7 nos habla de caminar en luz. Y ya un último ejemplo, en 2 de Juan 4 nos habla de caminar en la verdad. Y la verdad, ¿quién es? Cristo. Y podríamos poner muchos ejemplos más, sin lugar a duda. Pero eso ya os lo dejo a vosotros que sigáis buscando. Y en el verso 8, si recordáis que hemos leído, Pablo no se está oponiendo al estudio de la filosofía. Pablo no se opone al estudio de la filosofía. Pablo va en contra de las filosofías religiosas que se estaban extendiendo entre los creyentes de Colosas. Contra eso iba Pablo. Tito Flavio Josefo, que fue un historiador del siglo I, judío, decía que en los días de Pablo se usaba el término filosofía, entre comillas, para describir las enseñanzas de los partidos
políticos religiosos judíos, es decir, fariseos, saduceos y esenios. Por tanto, Pablo no se oponía a la filosofía, pero sí, cuidado, a las especulaciones y razonamientos torcidos por el pecado representado por los falsos maestros de Colosas. De eso les estaba advirtiendo y poniendo en alerta al apóstol Pablo. Filosofías 100% engañosas, ya que se presentaban a sí mismas como la verdad, y la verdad sin serlo, siendo contrarias a la revelación divina. Todos nosotros sabemos que solo existe una verdad, como hemos dicho hace un momento, y es Cristo. Amén. Quiero insistir un poco sobre este tema, ya que no era un problema exclusivo de los hermanos colosenses, no. Hoy día, y repito, también nos invaden todo tipo de filosofías y de pensamientos. La gente no se cansa, va buscando nuevas emociones, nuevas ideas cada día. Entonces, ¿el problema cuál sería? ¿Cómo distinguir la filosofía, digamos, buena de la falsa, de la mala? Pues la filosofía auténtica, como he dicho, es un intento por descubrir y explicar la razón de las cosas. Hasta ahí. Dicho de otra manera, que el verdadero filósofo siempre va a ir en busca de la verdad. Es decir, los judeoagnósticos de los días de Pablo consideraban al cristianismo como una simple filosofía o una búsqueda de la verdad especulativa. Estos filósofos, entre comillas, judeoagnósticos, no veían al cristianismo como una revelación de Cristo, una vida de fe. La verdad no se halla en la sabiduría, entre comillas, humana, sino en Cristo. Amén. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Amén, amén. Si no queréis coger al pastor con fregona, poner un poco de aire, por favor. Tristemente hoy día es frecuente ver quién sustituye la Biblia y la predicación del Evangelio por la filosofía y la psicología, siendo estas últimas formas, como siempre, entre comillas, sabiduría humana. Os diré que una de las filosofías más peligrosas que existe es el humanismo secular. No sé si habéis oído hablar de él. Os diré algunas de las características de este humanismo secular. Número 1. Niegan la existencia de Dios. Ya empezamos por ahí. Enseñan que la ética y las conductas correctas derivan de las experiencias y de las necesidades del hombre. Es decir, el hombre dice lo que está bien y lo que está mal. Creen en una libertad sin límites y animan a escoger con libertad tanto la conducta sexual como, por ejemplo, los abortos. Creen que son las personas las que están por encima de las reglas y las normas, y también apoyan un gobierno mundial. Como veréis, todo lo contrario a la palabra de Dios. Fijaros el daño que puede hacer este tipo de filosofías humanistas en el mundo. No me extraña sin duda que el apóstol Pablo estuviera seriamente preocupado. Y nosotros tendríamos que tener muy en cuenta
esa preocupación que tenía el apóstol Pablo, porque la tenía por los colosenses, pero también la tenía por nosotros hoy día. Debemos pensar cuál es nuestra herencia para las próximas generaciones. ¿Qué le vamos a dejar a nuestras generaciones? Por eso es necesario el orar y orar sin cesar, como nos dice la palabra, buscando en todo momento la dirección del Espíritu Santo, porque si no, decirme qué herencia dejaremos a nuestros hijos, nietos, bisnietos y generaciones venideras. ¿Qué les vamos a dejar? Y visto lo visto, los creyentes en Cristo, ¿cómo somos complementados? Para nosotros los cristianos, todo depende de lo que pensemos de Cristo. Para ti, ¿Cristo qué es? Vamos a empezar por ahí. Nuestra salvación no es solo una obra que Cristo realiza, no. Ha de ser Cristo en nosotros, caminando el creyente en fe y no por vista. Si caminas en fe, no te tiene que importar lo que veas. Tu fe tiene que ser más grande que la visión carnal que tú puedas tener. El verdadero Hijo de Dios acepta todo aquello que no puede entender y lo acepta por fe. Mientras que las vanas filosofías dependen solamente ¿de qué? De un razonamiento humano. El ser humano que no tiene a Cristo en su vida está vacío, está incompleto, está, hablando claro, muerto espiritualmente. En cambio, en Cristo estamos completos. Nada nos falta y por fe declaro que nunca nos faltará. Amén. Cuando Cristo, hermanos, entra en nuestro corazón y en nuestra alma, llena todo, lo que se dice, todo el vacío que pueda haber en cada uno de nosotros. Cristo lo llena todo. Amén. Es por todo esto que somos verdaderamente libres en Cristo. Amén. Aleluya. Una falsa religiosidad ignora la verdadera seriedad del pecado, no le da importancia, así como sus consecuencias, y acaba en condenación eterna, irremediablemente, a no ser que haya un arrepentimiento genuino. La ley no nos podía salvar, y fue Jesús quien se colocó debajo de ella y se sometió a su muerte en la cruz. ¿Para qué? Para redimirnos, para salvarnos. De esta forma, como hemos leído antes en la palabra, anuló el acta de los decretos que había contra todos nosotros, como hemos visto en el verso 14. Por tanto, ahora ya, hermanos, ninguna condenación hay para todos nosotros, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Que ahora no caminemos en la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos 8:1. Son riquezas muchas las veces que en plano crítico se habla de denominaciones, digamos, más ritualistas. Son muchas las veces que hablamos, o muchas las veces que se puede criticar de denominaciones que son más ritualistas. Juzgamos quizás su frialdad y su formalismo. Aunque estas críticas, entre comillas, puedan estar justificadas, pero no dejan de ser críticas. Pero pensemos que tal vez nosotros también podemos caer igualmente en formalismos y en rigideces. No caigamos en ritos sin sentido en los cultos. El Espíritu Santo es creador e innovador. Por eso tenemos que buscar del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede dar nuevas formas, nuevas maneras para alabar,
estoy seguro que quiere llevarnos a esas nuevas formas de adoración, de una forma alegre, de una forma espiritual, de una forma sencilla, pero que tales formas le agradan a Dios. Cosas tan sencillas como la oración, la alabanza o la propia predicación, ¿por qué no? Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Vamos ya terminando. Nuestra redención plena es algo muy sencillo, pero es algo que también a su vez es muy profundo. El precio de esta redención no tiene precio, ya que fue la sangre de Cristo. Solo para terminar os diré una vez más que en Cristo tenemos una redención plena, total y absoluta. Gózate y vívela todos los días que Dios te permita vivir hasta el final, Amén. ya que es el tesoro más grande que Cristo te da aquí en la tierra y pagó con su propia vida para ello. Y no olvides nunca que el premio final vendrá por la gracia de Dios. Amén. Toda una vida eterna con Él en el cielo. La pregunta es obvia. ¿Estamos preparados? Que Dios os bendiga.